Apalancamiento, el tercer componente de la riqueza. Número 0. 3 datos necesarios para comprender la importancia del apalancamiento. Hasta ahora, hemos aprendido sobre 2 componentes de la riqueza, liquidez y crédito. En este artículo, aprenderemos sobre el tercer componente, el apalancamiento. No olvide que la razón por la que estamos aprendiendo en detalle sobre los componentes de la riqueza es para desarrollar la capacidad de elegir los medios adecuados para alcanzar el destino de la riqueza. En un material de estudio anterior, definimos la riqueza como el estado de ser capaz de tener constantemente lo que quieres, cuando lo quieres. El concepto de apalancamiento es fundamental para mantener y hacer crecer esta riqueza. Definimos el apalancamiento como una estructura de acumulación de riqueza, que puede aumentar significativamente el tamaño de los beneficios esperados, mediante la adquisición de los recursos adicionales necesarios, para competir a un coste relativamente bajo. Por ejemplo, contratar mercenarios en una guerra es apalancamiento. A un país le cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo construir su propio ejército. Adquiriendo mercenarios a un coste relativamente pequeño, puede aumentar enormemente sus recursos militares, para participar en la competición de la guerra, y las ganancias militares, que se pueden esperar pueden ser muy grandes. El acto de contratar mercenarios, se ajusta exactamente a la definición de apalancamiento. Franquiciar un negocio también es apalancamiento. Llevar yo mismo un restaurante requiere mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, si manualizo cómo llevar un restaurante y lo comparto con otros, de modo que puedo conseguir que muchas personas y tiendas trabajen para mí, puedo esperar ganar mucho más dinero del que ganaría si tuviera que esforzarme para llevar un solo restaurante. El acto de invertir tomando dinero prestado a un tipo de interés inferior al rendimiento esperado de la inversión también es apalancamiento. Si inviertes solo con tu propio dinero y obtienes una rentabilidad del 20%, tu rentabilidad sobre fondos propios se calcula en un 20%. Si pidiera prestada la mitad del dinero para invertir a un tipo de interés del 5%, y realizara la misma inversión, su rentabilidad sobre fondos propios ascendería al 35%. Si toma prestado el 75% del dinero para invertir, su rentabilidad sobre fondos propios se dispara a la friolera del 65%. Este es un ejemplo clásico de apalancamiento. Por supuesto, esta estrategia de apalancamiento no es del todo buena. Tiene el potencial de generarte enormes beneficios, pero también tiene el potencial de generarte enormes pérdidas si fracasa. Debido a esto, muchas personas se sienten intimidadas por la idea de utilizar esta estrategia apalancada, y rehuyen de ella, impidiéndoles construir riqueza a su satisfacción. Sin embargo, el apalancamiento no es una opción, es una necesidad si quiere llevar su riqueza al siguiente nivel. Todas las personas más ricas que conocemos utilizan esta estrategia de apalancamiento. ¿Por qué este apalancamiento aparentemente arriesgado es esencial para la riqueza? Cuando comprenda los 3 hechos siguientes, uno tras otro, se dará cuenta de por qué el apalancamiento es esencial para la riqueza. El primero es que el rendimiento a largo plazo de la inversión necesaria para hacerse rico es mucho mayor de lo que mucha gente cree. Mucha gente piensa que puede hacerse rica viviendo frugalmente y ahorrando dinero, o invirtiendo en activos seguros que superen ligeramente la tasa media de inflación. Pero esto no es cierto. En segundo lugar, se necesitan altos rendimientos, pero los altos rendimientos siempre van acompañados de altos riesgos. Cuanto más corto sea el periodo de inversión, mayor será la correlación entre rentabilidad y riesgo. Muchas personas creen que si estudian mucho sobre el objetivo de inversión, pueden conseguir altos rendimientos sin riesgo. Sin embargo, esto no es cierto. Si entiende el concepto de mercado perfectamente competitivo, comprenderá que los altos rendimientos conllevan inevitablemente altos riesgos. En tercer lugar, una vez que sepa cómo ganar en un sistema complejo, y cómo operar con apalancamiento de forma fiable a largo plazo, podrá conseguir altos rendimientos de inversión a largo plazo con bajo riesgo. Solo quienes entiendan estas 3 cosas superarán al resto de la manada, y perforarán los pocos billetes que conducen a la riqueza. Los que no utilizan el apalancamiento, no consiguen el billete y pierden la oportunidad de alcanzar la riqueza. Veamos estos 3 hechos uno por uno. Usaré la inversión en acciones como ejemplo, porque sé que muchos de mis lectores están interesados en invertir en acciones, pero quiero que entiendan que se aplican en cualquier área. Número 1. El rendimiento de la inversión necesario para ser rico es mucho mayor de lo que crees. Mucha gente cree que puede hacerse rica siendo frugal, ahorrando e invirtiendo de forma segura sin apalancamiento, pero esa es una estrategia con una probabilidad muy baja de hacerse rico. No podemos hacernos ricos a menos que persigamos competitivamente una tasa de rentabilidad de nuestras inversiones superior a la de los demás. Para entender esto, necesitamos una buena comprensión de la inflación. No estoy diciendo simplemente que debas prepararte para una subida de precios a largo plazo. Así que lee con atención. ¿Cómo se determinan los precios? Los precios se determinan por oferta monetaria X. Velocidad de circulación del dinero. Producción. La oferta monetaria es la cantidad total de dinero en circulación en la economía. La velocidad de circulación del dinero es el número de veces que una unidad de dinero se utiliza realmente para comprar bienes o servicios en un periodo de tiempo determinado. Esta oferta monetaria X, velocidad de circulación del dinero, es lo que denominamos demanda. Dado que la velocidad de circulación del dinero suele ser de 1 o 2, y no cambia mucho a largo plazo, el crecimiento a largo plazo de la demanda viene determinado, principalmente por el crecimiento de la oferta monetaria. Por otro lado, la producción es la cantidad total de un bien o servicio, producida y puesta en el mercado. ¿Por qué los precios, que se calculan como oferta monetaria X, velocidad de circulación del dinero, producción, parecen subir inexorablemente? Hay varias razones, pero abordaremos las más fundamentales. En primer lugar, la variable masa monetaria viene determinada por el consenso social. Si hoy el volumen es de $100, mañana podría crecer fácilmente hasta los $1.000 si existe un consenso social para ello. En particular, este consenso social de la oferta monetaria tiene un sesgo, es que todo el mundo favorece, básicamente, la dirección en la que aumenta la oferta monetaria. A todo el mundo le gusta más un gobierno que
facilita el endeudamiento, que un gobierno que lo dificulta, pero la variable llamada producción es diferente. Si hay escasez de viviendas, no puede haber más viviendas mañana. Si hay escasez de petróleo, no puede haber más petróleo mañana. Por mucha gente que quiera entrar en la Universidad de Harvard, esta no puede aumentar su capacidad de un momento a otro. Los precios seguirán subiendo a largo plazo, debido a la cantidad de dinero que puede aumentar a voluntad por consenso social, frente a la cantidad de producción, que no puede aumentar significativamente debido a las limitaciones del mundo real. El punto importante que hay que entender aquí, es que cuanto más limitada es la producción de un bien o servicio, más suben los precios. Por ejemplo, la música digital es muy barata, por muy popular que sea una canción en todo el mundo. Esto se debe a que la música digital puede copiarse infinitamente y está disponible al instante, para cualquiera que la quiera. Los bienes inmuebles, en cambio, son diferentes. Si otra persona ha comprado la propiedad que yo quiero, me resulta muy difícil conseguir la misma propiedad. Solo puedo comprarla si la persona que ya la compró la vende, y por supuesto, la venderá por más de lo que pagó por ella. Dicho de otro modo, cuanto más limitada sea la oferta de un bien o servicio, mayor será la subida de precios, y la clave para consumirlo es ganar poder adquisitivo, más rápidamente que los demás. Por ejemplo, supongamos que ganas $100,000 al año, tienes una tasa de ahorro del 20%, la tasa media de ahorro a largo plazo en EU es de alrededor del 7%, por lo que eres una persona muy frugal, en comparación con la media, y tu salario y consumo crecen a una media del 3% anual. ¿Cuánto tardarás en comprarte una casa de $2 millones, que se considera una vivienda de gama bastante alta en EU? Una vivienda de $2 millones es un bien escaso, como hemos explicado antes, por lo que subirá de precio más deprisa que la tasa media de inflación de los precios de consumo, del 2-3%. Supongamos que la vivienda se revaloriza una media del 5% anual. En primer lugar, veamos qué ocurriría si invirtiera sus ahorros en una cuenta de ahorro, con una rentabilidad del 3%. No podrás comprar esta casa en toda tu vida. En el primer año, cuando ahorró unos $20,000 la casa se revalorizó en $100,000. Si avanzamos hasta el año 10, en el que añadiste unos $30,000 de capital a lo largo del año, la propiedad se ha revalorizado unos $150,000 a lo largo del año. Así que los bienes inmuebles se te están escapando a un ritmo que no puedes seguir. Así que calculemos hacia atrás el rendimiento de la inversión que necesitaría para comprar esta propiedad en 10 años. ¿Cuál sería el rendimiento medio anualizado de la inversión necesaria? Es la friolera del 56%. Como referencia, los inversores más famosos del mundo, Warren Buffett, Benjamin Graham, George Soros y otros, tienen una rentabilidad media anualizada a largo plazo del 20-30%. Tendría que mantener una rentabilidad media anualizada del 56% durante 10 años, para alcanzar a una casa que se revalorizó hasta unos $3 millones en el año 10. Así pues, el rendimiento de la inversión necesario para pasar de una vivienda de ingresos medios a una de alto nivel es mucho mayor de lo que podría pensarse. No es algo que se consiga ahorrando, e invirtiendo de forma conservadora. Debes recordar que lo que quieres cuando te haces rico suele ser algo escaso que no se produce en cantidades suficientes y que otras personas quieren tener. La tasa de inflación media de todo el país no es muy importante. Lo que importa es la tasa de inflación de los bienes o servicios que quieres comprar. Las cosas escasas ya vuelan alto y suben más deprisa. Si vuelo despacio, nunca las alcanzaré. Solo cuando vuelo más rápido que los demás tengo posibilidades de alcanzarlas. Número 2. Las altas tasas de rentabilidad siempre conllevan altos riesgos. Probablemente se haya dado cuenta de que la tasa de rentabilidad necesaria para alcanzar la riqueza es mucho mayor de lo que cree. Necesitamos alcanzar una tasa de rentabilidad que ni siquiera los maestros de la inversión podrían alcanzar. ¿Es esto posible? Por desgracia, no es posible sin apalancamiento. Hay límites a la tasa de rentabilidad, que se puede obtener solo con capital propio sin apalancamiento. Incluso los maestros de la inversión más famosos del mundo, en la mayoría de los casos, tienen rentabilidades medias anualizadas a largo plazo que no superan el 30% anual. ¿Por qué? Porque los altos rendimientos de las inversiones conllevan necesariamente un alto riesgo. Si bien es posible que tenga suerte una o dos veces y obtenga una alta tasa de rentabilidad a corto plazo, es muy poco probable que pueda mantener esa tasa de rentabilidad a largo plazo. Existe un límite de facto a la tasa de rentabilidad que se puede mantener a largo plazo. Muchas personas ignoran instintivamente este hecho, por lo que estudian sus valores favoritos y piensan, sé más que nadie sobre esto, así que, ¿cómo puedo fallar? Esto sucede porque carecemos del concepto de mercado perfectamente competitivo. Un mercado perfectamente competitivo es un ideal teórico que no puede existir en la realidad. Tiene las siguientes condiciones. En primer lugar, hay suficientes compradores y vendedores. No existe ninguna situación en la que solo un vendedor determine el precio de mercado, o solo un comprador determine el precio de mercado. Como hay suficientes vendedores y compradores, el impacto de un comprador o vendedor concreto sobre el precio de mercado es casi inexistente. En segundo lugar, los bienes o servicios ofrecidos por todos los vendedores son idénticos, por lo que los compradores hacen una elección basada únicamente en el precio. En tercer lugar, todos los participantes en el mercado disponen en tiempo real de información completa sobre precios, calidad de los bienes, condiciones comerciales,
etc. En cuarto lugar, en este mercado cualquiera puede entrar y salir fácilmente, cualquiera puede producir y vender bienes si lo desea, y cualquiera puede vender su negocio, y abandonar el mercado si lo desea. Quinto, los compradores y vendedores individuales aceptan el precio que se les da, no tienen ni la capacidad ni la voluntad de ajustar el precio por sí mismos. Sexto, no hay costes de transacción en el comercio de bienes o servicios. ¿Cómo es un mercado que cumple estas 6 condiciones? Imaginemos un mercado de hamburguesas perfectamente competitivo. Supongamos que el precio actual de una hamburguesa es de $10. Si este mercado es perfectamente competitivo, es imposible que yo pueda comprar una hamburguesa por menos de $10. Como todos los participantes en el mercado tienen información homogénea, por mucho que explique que esta hamburguesa vale en realidad 8 pesos, no hay ni un solo vendedor dispuesto a vendérmela por 8 pesos. Ahora bien, ¿y si el mercado de valores fuera un mercado perfectamente competitivo? No hay forma de que yo pueda comprar una acción que todo el mundo cree que vale 10 pesos por 8 pesos. Como todo el mundo en la transacción tiene información homogénea, no hay un solo vendedor que venda una acción que realmente valga 10 pesos por 8 pesos. Si el mercado de valores fuera un mercado perfectamente competitivo, nos resultaría muy difícil comprar una acción a un precio inferior a su valor razonable y obtener una alta tasa de rentabilidad. Entonces, ¿se acerca el mercado de valores a un mercado perfectamente competitivo? Es más bien un monopolio perfecto. Lo contrario de un mercado perfectamente competitivo, un monopolio perfecto es lo contrario de las 6 condiciones de un mercado perfectamente competitivo descritas anteriormente. Un ejemplo clásico son los servicios de agua monopolizados por el gobierno. El gobierno es el único vendedor y puede determinar tanto la producción como el precio. ¿En qué se parece el mercado de valores? El mercado de valores no es un mercado perfectamente competitivo, porque es improbable que exista un mercado 100% perfectamente competitivo en el mundo real, pero está mucho más cerca de un mercado perfectamente competitivo que de un mercado monopolístico por varias razones. Para empezar, la proporción de valores que obtienen mejores resultados a largo plazo es muy pequeña. Si el mercado de valores estuviera lejos de la competencia perfecta, los mejor informados y mejor financiados tendrían que superar sistemáticamente los resultados. Sin embargo, como mencioné en mi anterior material de estudio, incluso los gestores de fondos de Wall Street, un grupo de élite, han tenido un historial bastante pobre de resultados de inversión a largo plazo. En la última década, menos del 20% de todos los fondos de gran capitalización de la calidad de la información de que disponen los participantes en el mercado es cada vez más similar, debido al desarrollo de los medios de comunicación y la negociación de acciones, utilizando información privilegiada está cada vez más prohibida por la ley, por lo que la brecha de información entre los participantes en el mercado se está reduciendo. Hay costes de negociación de acciones, pero no son tan altos como antes. Y ahora, si alguien que vive en Asia abre una cuenta de valores, puede invertir en el mercado de valores estadounidense con bajos costes de negociación, y como cada vez es más fácil para cualquiera obtener la información que necesita para invertir en bolsa, el coste del tiempo dedicado al proceso de negociación también está disminuyendo. En muchos sentidos, el mercado de valores no es un mercado 100% perfectamente competitivo, pero tiene características similares a las de un mercado perfectamente competitivo. Eso no quiere decir que sea imposible obtener rendimientos superiores, pero no es fácil. Para superar al mercado en un 1%, un individuo necesita ser solo ligeramente más inteligente que la inteligencia colectiva de los participantes. En el mercado de valores, para superar la rentabilidad del mercado en un 5%, un individuo necesita ser mucho más inteligente que la inteligencia colectiva. Para superar la rentabilidad del mercado en un 20%, un individuo tendría que ser abrumadoramente más inteligente que la inteligencia colectiva, y esa inteligencia tendría que ser de talla mundial. Superar la rentabilidad del mercado en un 30% no es humanamente posible. Nadie puede ser más sabio que la inteligencia colectiva, por un margen tan significativo. Cuanto más crea que una acción está barata, en relación con su valor razonable, y cuanto más crea que volverá rápidamente a su valor razonable, más probable es que se equivoque, porque su juicio es el opuesto a la inteligencia colectiva inteligente actual. En otras palabras, una alta rentabilidad conlleva, inevitablemente, un alto riesgo. Para perseguir altos rendimientos, hay que ser abrumadoramente más inteligente que la inteligencia colectiva, y eso no suele ser muy probable. Así que necesitamos apalancamiento. Como explicamos en la introducción, incluso si su estrategia puede ofrecer una rentabilidad media anualizada del 20% sobre los fondos propios, puede duplicar con creces su rentabilidad sobre los fondos propios pidiendo prestado. El apalancamiento es un enfoque mucho más inteligente que tratar de hacer lo imposible, como encontrar una estrategia con un 40% de rentabilidad media anualizada de los fondos propios. Número 3. Cómo ganar en un sistema complejo y cómo operar con apalancamiento de forma fiable. Si ha entendido el contenido hasta ahora, debería comprender que para subir la escalera de la riqueza, se requiere una rentabilidad sobre fondos propios, mayor de lo que podría haber pensado, y que el apalancamiento es esencial, porque hay un límite a la rentabilidad sobre fondos propios que se puede lograr sin apalancamiento. Pero incluso para quienes comprenden que el apalancamiento es esencial, no siempre es fácil elegir. Esto se debe a que el apalancamiento es una estrategia que asusta demasiado a la mayoría de la gente. Existe una clara posibilidad de gran éxito cuando se utiliza el apalancamiento, pero también existe la posibilidad de un gran fracaso. Por lo tanto, antes de utilizar el apalancamiento, tenemos que aprender a invertir de forma que siempre tengamos éxito, y a utilizar el apalancamiento de forma fiable. Ya hemos aprendido cómo tener siempre éxito en la inversión. En el último artículo, aprendimos que hay dos maneras de ganar en el complejo sistema de la inversión. La primera es observar y analizar los datos a largo plazo para encontrar los factores que son críticos para el éxito de la inversión, y la segunda es aplicar esos factores y mantener la estrategia sin cambios durante al menos 5 años. Lo primero es importante, pero lo segundo lo es más. Por ejemplo, consideremos la estrategia de comprar una
un ETF del S&P 500. Un ETF es un fondo que cotiza y se negocia en el mercado como una acción, y sigue la evolución del índice S&P 500. Lo que quiere decir al invertir en el ETF S&P 500 a largo plazo, es que quiere estar diversificado en 500 valores representativos de gran capitalización, de cada sector seleccionados por S&P 500. No es una mala estrategia, pero no es una gran estrategia, porque hay muchos más factores que intervienen en el éxito de la inversión, que los valores representativos de gran capitalización de cada sector. Pero incluso esta estrategia mediocre tiene menos probabilidades de fracasar, si amplía su horizonte de inversión a largo plazo. Los datos desde 1972, cuando se abolió el patrón oro, hasta la actualidad, muestran que si se invertía en el índice S&P 500 durante 3 meses, había un 33% de probabilidades de obtener una rentabilidad anualizada negativa. Pero si se invierte durante 15 años, la probabilidad de una rentabilidad anualizada negativa cae al 0%, independientemente de cuando se empezó a invertir. Incluso para la estrategia más sencilla de seguir exactamente la rentabilidad del índice S&P 500, aumentar el horizonte de inversión a 15 años, reduce significativamente la probabilidad de perder dinero. Por supuesto, si adopta un enfoque más estratégico, puede reducir a 5 años el periodo mínimo de inversión, que hace que la probabilidad de pérdida sea del 0%, en lugar de limitarse a comprar los valores de gran capitalización, que representan cada sector. El uso de una estrategia que tenga en cuenta factores de gran influencia, como la valoración, el impulso de los precios y la rentabilidad de los accionistas, reduce la probabilidad de fracaso al 0%, incluso con una inversión a 5 años. En futuros materiales de estudio, aprenderá formas específicas de aplicar estas estrategias. Una vez que haya aprendido cómo hacer que sus inversiones tengan una probabilidad cero de fracasar, en 5 años, solo le queda un reto. Se trata de mantener el apalancamiento de forma estable durante más de 5 años. Esto es más difícil de lo que podría pensarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si pide un préstamo e intenta apalancarlo en una inversión, pero es un préstamo a un año? Necesitas invertir durante al menos 5 años, para tener un 0% de posibilidades de perder dinero. Y si tu préstamo tiene un vencimiento de un año, no podrás mantener tu inversión durante 5 años. Y si el capital y los intereses que tienes que devolver superan tu renta disponible, es posible que no pueda aguantar los 5 años de inversión mínima y acabe teniendo que abandonar la inversión junto con el pago del préstamo. ¿O qué pasaría si invirtieras todo tu dinero, sin dejar nada para gastos de manutención? Cuando tenga que mudarse, incurra repentinamente en grandes gastos médicos, gaste mucho dinero en una boda, o tenga que sustituir su coche por circunstancias inevitables, dejará de invertir. Hay muchos datos a tener en cuenta, cuando se trata de mantener una estrategia apalancada durante 5 años o más con estabilidad. Por lo tanto, usted necesita aprender cómo eliminar el riesgo de pérdida al invertir, así como la forma de operar el apalancamiento de forma estable, durante un largo periodo de tiempo. Número 4. Una estrategia de apalancamiento exitosa es imprescindible. A estas alturas, debería comprender 3 hechos. El primero es que aquellos que quieren llevar su riqueza al siguiente nivel, deben esperar un rendimiento de la inversión, mucho mayor de lo que podrían pensar debido a los factores inflacionistas. El segundo es que el apalancamiento es esencial para lograr rendimientos muy elevados, porque sin apalancamiento solo se puede lograr una cantidad limitada de rendimiento, con un riesgo aceptable. La tercera es que las estrategias imprudentemente apalancadas son muy arriesgadas, por lo que es necesario aprender estrategias, para reducir la probabilidad de fracaso, de la inversión y estrategias para operar con apalancamiento de forma fiable. Una vez comprendidos estos 3 hechos, también podemos entender que el apalancamiento es un componente esencial de la riqueza. Quienes han construido una estructura de acumulación de riqueza en forma de apalancamiento, mantienen y aumentan fácilmente su riqueza. Los que no lo han hecho ven debilitado fácilmente su poder adquisitivo, y pierden su riqueza a causa de los que han construido el apalancamiento. Muchas personas ricas que comprenden estos 3 hechos, ya están utilizando estrategias de apalancamiento estables y potentes. Warren Buffett, que una vez dijo invertir con préstamos, es como conducir con un cuchillo en medio del volante. También utiliza instrumentos de apalancamiento muy poderosos, llamados empresas públicas y flotantes. Más sobre este concepto en otro material de estudio. Los magnates inmobiliarios de muchos países también entienden el concepto de apalancamiento, y por eso piden hipotecas para invertir en inmuebles aunque dispongan de efectivo. Si los que entienden el apalancamiento se enriquecen primero y hacen subir el precio de un bien o servicio escaso, los que no lo entienden, se empobrecen rápidamente al ver mermado su poder adquisitivo por la subida de los precios. Si no hubiera forma de reducir casi a cero la posibilidad de fracaso de la inversión, y si no hubiera forma de hacer funcionar el apalancamiento de forma estable, el apalancamiento no sería un elemento necesario en la competencia. Sin embargo, puesto que existen tales métodos, y mucha gente ya los utiliza, el apalancamiento es un elemento esencial para mantenerse por delante de la competencia. Espero que este artículo le haya motivado para aprender a reducir significativamente las posibilidades de fracaso de sus inversiones, y a operar con apalancamiento de forma fiable. En el próximo material de estudio, aprenderemos sobre el último componente de la riqueza, el flujo de caja.